Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizo-Americana. ¿Qué tal, amigos? Estamos iniciando una nueva entrega de Calidad de Vida, naturalmente que aquí en el país, para hablar hoy de un tema bien trascendente, de la demencia más frecuente en el mundo, o sea, de la enfermedad de Alzheimer. Y para ello hemos convocado al prestigioso neurólogo, doctor Sergio Danciglio, profesor agregado de neuropsicología del Hospital de Clínicas. Doctor, un gusto de tenerlo otra vez este año en Calidad de Vida. Lo recibimos con mucho placer. Doctor, efectivamente es la enfermedad de Alzheimer la más frecuente, la demencia. Efectivamente, primero agradecer también la invitación. Por favor, un gusto, doctor. Por segunda vez, o sea que la primera vez de haber sido buena, entonces si me invita por segunda vez. Muy buena. Entonces sí, efectivamente, dentro de las formas demenciales, si uno toma toda la población, es la enfermedad de Alzheimer la forma más frecuente de demencia, seguida por las demencias vasculares y después de otro tipo. Si nos movemos en edades, cambiamos las causas. Doctor, la edad, la avanzada edad, ¿es la principal causa que se dispare una enfermedad de Alzheimer? Causa, el término causa tiene mucho peso filosófico, pero también científico, ¿no? El avance de la edad no causa a la enfermedad, genera factores de riesgo que van desde el propio envejecimiento cerebral, el aumento de otros factores como puede ser la sedentariedad, trastornos vasculares, etcétera, que hacen de que la persona esté más proclive a desarrollar esa enfermedad. Con lo cual podemos decir que efectivamente la enfermedad de Alzheimer es sobre todo una enfermedad de la edad avanzada, es decir, del adulto mayor, aunque hay formas de presentación temprana que ya empiezan a verse después de los 47, 48 años. ¿Ah, sí? Son poco frecuentes. Son poco frecuentes. Son poco frecuentes, pero se ven. Y los que trabajamos en estos temas la estamos viendo con frecuencia. La están viendo, doctor. ¿Y a qué puede ser atribuible que a los 47 o a los 48 años se presente un Alzheimer? Una causa, ahora sí, voy a emplear el término causa, que no la tenemos o no la hemos descubierto, hay 2 o 3 casos, son las formas familiares del Alzheimer, con mucho peso genético, pero no es esa la causa general, porque lo que estamos viendo son lo que se llaman formas esporádicas, es decir, donde no hay una trama familiar y no hay una transmisión genética tan pronunciada. ¿Por qué estamos viendo con esa frecuencia? Bueno, puede haber un sesgo. Trabajamos en estos temas, entonces esos casos que tienen presentaciones complejas, difíciles y que generan muchas dudas, terminan viniendo a nuestros consultorios, al mío o al de cualquier otro colega que trabaje en estos temas, ¿no? Y como es chico nos enteramos. Pensamos de que debe haber una mayor información genética que los pone más en riesgo de desarrollar la enfermedad, seguramente, porque no necesariamente encontramos otros riesgos, que puedan ser riesgos sociales o culturales, es decir, baja reserva cognitiva, o marcados riesgos vasculares y sedentariedad, obesidad, etcétera, aparecen, con lo cual podemos sospechar de que hay una carga genética mayor en esos casos. Por decirlo de esta manera, por no entrar en el lenguaje muy técnico, ¿no? Está muy claro. Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que se le presentan, que se notan en una persona con Alzheimer? Los primeros síntomas yo diría que son de 2 tipos. Primero, el déficit de la memoria, ¿sí? Ahora, ¿qué déficit de la memoria? El déficit de lo que nosotros llamamos memoria episódica, el recuerdo centrado sobre sí mismo. Porque yo puedo recordar cómo se anda en bicicleta, no sé si hoy lo recuerdo, pero podría recordar, entonces me subo a una bicicleta, eso es memoria implícita, automática, son muy complejas.
La memoria explícita y episódica es cuando yo me pongo a recordar qué hice ayer, cuando yo me pongo a recordar qué hice en la fiesta de fin de año en el liceo y quiénes estaban conmigo, ese recuerdo consciente. Eso es memoria explícita y declarativa y autobiográfica, que se distribuye en determinadas partes del cerebro, que son justamente las que empiezan a afectarse en el Alzheimer, el hipocampo. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que es característico en la enfermedad de Alzheimer la falta de, como dicen los psiquiatras, falta de conciencia de morbidez. Y en terminología técnica le llamamos anosognosia, es decir, el paciente no sabe que padece esa dificultad. O tiene una idea que la padece, pero no es lo suficientemente, no la logra cuantificar en su grado y cuánto lo limita, con lo cual también está reducido. Entonces, eso obedece al juicio. Entonces encontramos las dos cosas, el déficit de la memoria, pero junto el trastorno del juicio que hace de que pierda la conciencia de la propia dificultad. Es decir, que como se dice a nivel popular, no le tengas miedo, si sentís que tenés problemas importantes de memoria, vos vas a consultar por eso. Hay que preocuparse cuando uno tiene los mismos problemas de memoria, pero le parece que está bien y lo llevan a consultar los familiares. Eso que es sabiduría popular no está alejado de la realidad. ¿Qué otros síntomas progresivamente con el avance de la enfermedad se van presentando? Se van presentando problemas a nivel de las palabras, de la organización de la palabra. A ver, no de la mera falta de palabras, de la dificultad de entreligar la palabra al contenido, al significado, correcto, a eso que se llama campo semántico, y usarla en un contexto semántico adecuado, es decir, usar el lenguaje con significados adecuados. Lo otro que entra a fallar es lo que se llama el oviso constructivo, es decir, el manejo del espacio, la distancia, lo que se llama topografía, orientarse en lugares poco conocidos, tomar determinados repères que uno los toma, ya sea caminando o en auto, y uno sabe que si aquello está allá, yo tengo que, para la derecha queda esto y para la izquierda queda aquello otro, y eso sirve para orientarme. Eso también empieza a afectarse. Y después el juicio va empeorando y eso va mojando el resto de los dominios cognitivos. Toma de decisiones, estimar cantidades, cuánto puedo gastar, cuánto no, con esta plata que yo tengo, cuánto corresponde que gaste, si es este par de zapatos o es este kilo de yerba, yo puedo gastar tanto o menos, estoy gastando de más, estoy gastando de menos. Eso implica un juicio, la capacidad de juicio, de discernimiento de qué es lo pertinente dada mi situación económica, social, etcétera, ¿sí? Exacto. Eso se afecta, y a veces se afecta de manera muy precoz. Muy precoz. Es decir, muy precoz cuando la enfermedad ya está manifiesta. Por lo que usted estaba desarrollando recién, en estos casos es imprescindible que la persona con Alzheimer esté acompañada. Digo, porque dificultades en el habla, también en su desplazamiento, también en discernir el dinero y la cantidad, digo, no es una persona que pueda estar sola. Exacto, doctor. Justamente uno de los dramas y de los objetivos en el tratamiento es la autonomía. ¿Cuánta autonomía? La enfermedad de Alzheimer afecta la autonomía de la persona. Y ahí viene la necesidad del acompañante o del cuidador. En fin, la figura depende, creo que no nos va a dar el tiempo para determinar, pero es toda una historia. Hay libros escritos acerca de familiares libros científicos estoy hablando, también hay libros, es decir, hay artículos escritos acerca de los cuidadores. Mire, que en más del 70% en el mundo rico, pero también en nuestro país, son mujeres. Tiene que haber factores sociales y culturales. Son mujeres. Son mujeres. 7 de cada 10 Si hay una epidemia de Alzheimer mujeres y de demencias como la hay, las que están sufriendo el grueso del peso son las mujeres. Más del 70%. Quizá, es decir, me puedo quedar corto, pero no me puedo quedar, si la cifra está equivocada, es más del 70%, pero son mujeres. Es más, de vuelta por factores sociales y culturales, son las que mejor cuidan a los pacientes. Son las que mejor cuidan. No estoy diciendo de que iban a seguir cuidándolas, no estoy diciendo eso para nada, pero es un factor que hay que estudiar. Sin duda. ¿Por qué los hombres
en un género machista, si se quiere, somos tan malos cuidadores, o no nos preocupamos. En fin, no quiero entrar en una discusión pero hay que darla, ojo, pero hay que tomar eso en cuenta. Es decir, más del 70% de los cuidadores, de las cuidadoras, son mujeres. Es un problema de género. De género. Que hay que, bueno, repensarlo, o pensarlos entre todos. Entonces, sí, efectivamente, el paciente pierde la autonomía, hay que cuidarlo. En los casos extremos, el juez, no el médico, ni los médicos, ni el conjunto de médicos, ni de técnicos, ni de profesionales. El juez determina la incapacidad legal y nombra a un curador o curadora. Ajá. Entonces, es ese paciente que a veces se demora y hay cosas en juego, porque un paciente puede estar adineradamente muy bien. No sé si adineradamente está bien dicho, pero bueno, se entendió. Se entendió. Entonces, bueno, el tema es este dinero, si va a vender aquello que sale 20, 30 mil dólares o más. Pero el paciente es más humilde y tiene un rancho de lata. Eso es una fortuna para ese paciente. Se lo va a dejar aquella o aquel otro. ¿Cómo toma la decisión? Entonces, eso es algo que trasciende inclusive Sin duda. lo médico, como todo esto, ¿no? Sin es decir, duda. el tema del cuidador, de la cuidadora, del núcleo, en algunos países la propia comunidad se va formando como para recibir, sobre todo en estos países como el nuestro, que somos países envejecidos, que vamos a seguir envejeciendo. Sin duda. Por lo tanto, seguramente la frecuencia de la demencia, del deterioro va a aumentar. Uruguay es el país más envejecido de América del Sur. Digo, Sí. Es un dato de la realidad que tiene connotaciones de todo tipo, connotaciones económicas, connotaciones sociales y connotaciones patológicas. Exacto. Es un tema que podríamos tratarlo en otra oportunidad, pero delicado, ¿no verdad? Claro. Doctor Danciglio. Perdón, Sí. antes de la pregunta, Sí. pero muy rapidito, porque junto con el envejecimiento y el deterioro y la demencia, viene el problema del envejecimiento en general, sin deterioro. En general. Es decir, la persona irradiada, ya no trabaja, irradiada de la familia, deja de ser modelo de lo que es estar bien, no son los viejos ni las viejas, lo estoy hablando en un sentido cariñoso. Entonces, eso se suma a la demencia. Es decir, en una parte de la población que ya de por sí, aunque no tenga deterioro ni demencia, está perdiendo en lo social, en lo cultural, en la estructura de la sociedad, no quise decir que esté perdiendo culturalmente, aparece esto. Entonces, bueno, se agrega otro problema en este caso. Sin duda. Doctor, por más que sea duro, ¿el Alzheimer no tiene cura? No, la enfermedad como tal no tiene cura. Voy a decir algo que yo creo que le dije en la otra entrevista, pero repetir a veces tiene un sentido como de aprendizaje, ¿no? Y más para lo que somos docentes a veces repetimos. A veces nos repetimos, porque nosotros también nos olvidamos, sí, y decimos, bueno, estamos como la gente que nos pregunta. En fin, yo con los estudiantes nos reímos porque bueno, su profesor está viejo, se pone repetitivo. Y es esto. La enfermedad como tal no tiene cura. Ahora, ¿cuántas enfermedades en la medicina? Esto se lo escuché a quien fue profesora, ahora no me puedo acordar del nombre, aparte tenía un nombre extranjero, se hace más difícil, que era profesora de cuidados paliativos. Sí. Es muy duro, trabajan... Y ella decía, bueno, ¿cuántos, lamento, me disculpo por no recordar ahora el nombre, pero bueno, cuidados paliativos en el Hospital Maciel. Capaz que alguien puede saberlo. Ella decía, ¿cuántos curamos? Es decir, la única medicina que cura de verdad es la medicina, lo debo haber dicho ya, de amputación y la medicina antibiótica. Uno tiene un estreptococo en la garganta, le da el antibiótico, desapareció y se curó, no hay más estreptococo. La pierna tiene una gangrena, la amputa. Se amputa. Vamos a no ser tan dramático. El apéndice se infecta, viene el cirujano, lo extirpa y se terminó. Cirugía. Es decir, esa es la única medicina que se cura. Además, lo que hace es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Mejorar la autonomía o prolongar las complicaciones. Por suerte, yo qué sé, la cirugía cardíaca cambió totalmente la calidad de vida, la autonomía y la evolución. Pensemos nomás en la revascularización, en la insuficiencia coronaria. No sé, eso es gigantesco. Gigantesco.
Entonces, hay que pensar de vuelta qué curamos. La enfermedad como tal hoy no se cura. Es más, también creo haberlo dicho en la previa, pero no hay que decirlo ahora. En la previa suena como en la previa del fútbol, pero en la previa, en la entrevista previa, cuando se empieza a manifestar clínicamente, la enfermedad ya lleva unos 40 años de promedio de evolución. O sea que pasó 40 años gestándose sin dar ningún tipo de síntomas. Entonces, ¿cómo vamos a curar una enfermedad que lleva tanto tiempo? Claro. En fin, no estoy diciendo que no se pueda curar nunca, pero que estamos lejos de poder curarla. Y acá viene lo que yo dije la otra vez, que lo repito, digo, tenemos que asumir de que en estos casos, por lo menos, pero en gran cantidad, los médicos, los equipos, no curamos, es decir, no tratamos enfermedades, tratamos personas, seres humanos, que tienen un padecimiento. Es decir, no estoy poniendo de que la enfermedad no, de que los microscopios no, o que las moléculas no. Pero el médico que está frente al paciente en el diagnóstico y en el tratamiento, o inclusive que está en el laboratorio, primero es el ser humano. Entonces, reformulamos la enfermedad de Alzheimer, la demencia de tipo Alzheimer, la enfermedad en sí misma, considerada desde el punto de vista biológico, no tiene cura. El paciente y la familia, o los cuidadores, o la cuidadora, sí, tienen tratamiento. Y hacia ahí vamos en el último tramo justamente de la entrevista. Doctor, hay medicamentos de última generación que, digamos, operan para detener la progresión de la enfermedad. Antes del medicamento, Polié, la prevención. Y la prevención se hace sin medicación. Ya se ha documentado de que hay toda una serie de factores de riesgo, porque se empezó a ver, este paciente tiene esta dotación genética que va para el Alzheimer, este otro también, este hace la enfermedad, este no. ¿Por qué? Bueno, la dieta, las actividades recreativas, pero se han medido estadísticamente, no es que se opine, las actividades recreativas, la integración social y por supuesto que la formación académica. Es decir, una persona, cuanto más se escolariza, cuanto más pasa por la academia, va generando redes de alternativas y eso lo va poniendo a salvo o va postergando el inicio de la enfermedad, les va dando más herramientas. De hecho, acá nosotros, el Departamento de Neuropsicología, junto al Hospital Británico, estamos en un trabajo internacional, son 14 países de América Latina, Latin Fingers, Latin American, Fingers es el proyecto original que empieza en Finlandia y se hizo primero con Estados Unidos, otros países nórdicos, y no me acuerdo si China participó. Justamente como se evalúa a personas que están en edades que podrían ir a un deterioro. Se le hace toda una serie de intervenciones que no tienen nada que ver con medicamento. Dieta, educación física, ciertos ejercicios que lo hace una profesora de educación física, determinados movimientos están hechos por fisioterapia, control de todos los factores de riesgo, medicación, cardiovascular, bajar la obesidad, actividad y una serie de actividades de estimulación cognitiva que están muy bien programadas. Somos 14 países. Puedo decir con orgullo que acá en el Uruguay llegamos a reunir 100 personas y de los 14, estoy incluyendo Brasil y Argentina, por ejemplo. Somos el país que pudo conseguir un mayor número de personas en toda América Latina. Pero casi duplicando, o más que duplicando lo que consigue Brasil. Es decir, disculpe que me ponga la celeste, no, pero porque eso implica no mi trabajo, si medimos sino el la trabajo población de Uruguay y Brasil. ¿Eso qué quiere decir? La gente que participa, pero también la gente que trabaja que pueda hacer eso. Y bueno, entonces esa es una forma de prevenir. Vida sana. Suena medio como... Vida sana, calidad de vida. Calidad de vida. Sí, pero vida sana, recreación, ejercicio físico, todo eso. ¿Sí? Entonces empezamos previniendo. Eso está demostrado que previene. Medicación, sí, hay medicación. La medicación de la que disponemos acá en el Uruguay es la que hay en el mundo. O por lo menos la que está demostrada en el mundo que puede tener algún efecto.
¿sí? No hay alguna medicación rara. Las medicaciones que hay en otras partes del mundo, y acá no están, son medicaciones que todavía están, como hablamos la otra vez, en etapa de experimentación. Entonces yo soy cauto y si me deja hablar medio mal, soy canario desconfiado, como le decíamos en mi pueblo. Para cuando las cosas andan ahí en la vuelta, en la experimentación, bueno, y acá los 3 millones de uruguayos nos vas a vender esto a $20.000. Bueno, vamos a esperar a ver si efectivamente es eficaz. Entonces, la medicación que tenemos acá es la que hay, o sea, los inhibidores de la colinesterasa, ¿sí? Hay 3, ahora se suma 1. Esa medicación tiene efecto, efectivamente, en los deterioros. ¿Qué efecto tiene? Que en casi un 70% puede hacer alcanzar una fase meseta. Nosotros decimos una fase meseta a que se detiene la evolución. Si uno lo ve de afuera, le parece que es, pero si uno lo ve de adentro, es mucho. Sin duda. Es decir, que pueda detener 7 meses, es mucho. Hay un 30% que no responde. Doctor Sergio D'Ancilio, 1.000.000 de gracias por esta nueva presencia en calidad de vida aquí en el país. Docente que es, le puedo decir que ha dado una clase magistral Bueno, frente a los televidentes y frente a los lectores. ¿Puedo pedirle una sola cosa, un minuto? Sí. Del 29 al 30 de septiembre de este año, 1 de octubre de este año, acá en Montevideo se va a hacer el 17º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. En el Radisson, yo soy el presidente, tengo el honor de ser el presidente. Felicitaciones, presidente. Gracias, pero ya que estamos hablando de la demencia, en la línea de neuropsicología de los adultos, una de las líneas es el tratamiento multidimensional de los deterioros y la demencia. Multidimensional porque, bueno, fármacos, así trabajadores sociales, fonoaudiólogos, en fin. Es decir, que ahí se van a juntar investigadores de distintas partes del mundo. Y bueno, yo sé que es pasar propaganda, pero esto es sin fines de lucro. Es una promoción utilísima. Y va a ser una actividad académica de enorme importancia. Y que nos honran acá a los uruguayos de poder hacer el congreso acá. Ser la sede y el doctor Sergio D'Ancilio ser el presidente. Me honraron 2 congresos atrás en Natal de ser el presidente. Ya soy un viejo socio de la Sociedad Latinoamericana. Gracias otra vez, doctor. Nosotros nos despedimos hasta la semana próxima con otra entrega de calidad de vida aquí desde el país. Calidad de vida fue una presentación de Clínica Suizo-Americana.